Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con nuestro último tema del cuatri, ¿sí? Neurocráneo, viscerocráneo. Vamos a ver algunas otras cosas en el medio, si no es tan sencillo como eso solamente, sino que hay otras estructuras y contenidos de la región que también tenemos que ver. Sé que es un power extenso, son 105 diapositivas, pero tranquilos que hay un montón de imágenes, ¿sí? Hay un montón tienen ustedes, por ejemplo, un atlas entero acá adentro. Bien, entonces vamos tranquilos que de a poco va saliendo todo esto y algo que parece tan tremendo de entrada se van a dar cuenta que es muy sencillo. Bien, entonces no les hago perder más tiempo en introducciones y arranquemos directamente entonces con nuestro último contenido. Bueno, cuando empezamos a hablar de cráneo y pensamos dónde ubicarlo, lo primero que se nos viene a la mente es en la cabeza, ¿sí? Buenísimo, la cabeza es entonces esa parte superior del cuerpo que va a estar unida al tronco mediante el cuello. Súper importante porque en la cabeza no solamente tenemos al cráneo, esta bóveda, ¿sí? Sino que justamente dentro del mismo vamos a encontrar al encéfalo, ¿sí? Parte constituyente del sistema nervioso que nos hace quienes somos, ¿sí? El comandante de todo nuestro cuerpo. No solamente eso, sino que también tenemos a los receptores sensoriales. Excepto lo que sería el tacto, tenemos al resto de los sentidos. Hablamos de los ojos, visión, ¿sí? Oídos, audición, boca, ¿sí? Vamos a hablar de la lengua, ¿sí? Lo que es el gusto, y nariz, todo lo que es olfato. ¿Bien? Que además a través de la boca, ¿sí? Podemos considerarlo un portal de ingreso de alimento, ¿sí? De agua, mientras que la nariz, ¿sí? Va a ser uno de esos portales de ingreso de oxígeno, ¿sí? De egreso de dióxido de carbono. Entonces, la verdad que la cabeza como parte constituyente es bastante importante e interesante. Bien, entonces, este dibujo que tienen acá, ¿sí? Es de la anatomía de Gray. La mayoría creo que los dibujos de este Power son de Gray, tienen algunos dibujos que son del Netter, para que tengan idea de dónde están saliendo las imágenes de acá y que ustedes tienen eso en la bibliografía de consulta. Esta está buena porque nos están marcando ciertas cosas que vamos a ver. Vamos a prestar atención nosotros a todo lo que va a ser la cavidad craneal, si vamos a ver la endobóveda, la exobóveda, la endocalota, la exocalota, el macizo craneofacial, ¿sí? Vamos a ver las órbitas, vamos a ver los senos paranasales, vamos a ver la cavidad nasal, ¿sí? En esta ustedes van a zafar y oído nos queda por fuera del programa lo mismo que todas las estructuras que son de la boca de los dientes, ¿sí? Ya más adelante seguramente se interceptan en otras materias y lo van a ver también, ¿sí? Entonces, fíjense en que cada una de esas estructuras que les fui nombrando, ¿sí? Ensamblada y cada una con sus diferentes funciones, límites y cosas para ver en ellas, nos están conformando esto que es la cabeza, ¿sí? Tenemos entonces acá la cavidad craneal, tenemos a los oídos, ¿sí? Los famosos peñascos que tanto estudiamos, ¿sí? Por imágenes, las órbitas, ¿bien? La cavidad nasal y los senos paranasales que los tienen marcados acá, ¿sí? Hablamos de las narinas, ¿sí? Que son, ¿sí? Los agujeritos de la nariz, para decirlo de una manera sencilla. Coanas también tienen que ver con la cavidad nasal. Y hablamos de la cavidad oral, ¿sí? Donde tenemos la boca. Algo de esto vimos cuando tocamos lo que era faringe, ¿sí? Pero obviamente hay un poco más para hablar de eso que queda por fuera de lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Esto más que nada, chicos, es para que tengan una idea de cómo están relacionadas estas estructuras, ¿sí? Y cómo cada una de ellas, como les comentaba, tiene límites y contenidos particulares al momento de estudiarlas. Bien, hablamos de la cabeza, hablamos de cómo están las diferentes estructuras que se encuentran en ella y vamos entonces a hablar un poquito del cráneo, que va a ser el esqueleto de la cabeza, ¿sí? Este que va a ser el encargado de contener, proteger tanto al encéfalo como al sistema nervioso. En líneas generales, entonces, tenemos tres tipos de cráneos. El cráneo que se considera que tiene proporciones normales se llama mesocefálico, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí? Yo siempre les digo lo mismo, el famoso amigo cabezón que uno siempre tiene ahí en los grupos íntimos, ¿sí? Ese es el tipo de cráneo que se llama brachiocefálico, ese cráneo ancho, ¿bien? Y esas personas que tienen como la cabeza alargada, ¿sí? Esos son los cráneos que se llaman dólicocefálicos, ¿bien?
Esto después lo vamos a entender un poco mejor cuando hablemos de las fontanelas, ¿bien? Ya les adelanto ahora para que se entiendan qué está pasando acá, después quédense tranquilos que lo vamos a dar más en profundidad. ¿Qué pasa? Ustedes tengan idea que nosotros no nacemos con las proporciones que tenemos ahora como adultos, ¿bien? Ni del encéfalo ni de nuestros huesos, ¿sí? Entonces, algo tan importante como el encéfalo, que tiene que crecer, ¿sí? Para convertirnos en adultos, y yo le tengo que proteger con el cráneo. Si el cráneo fuera algo hermético, no habría chance de que creciera, y si no crece el cerebro estamos en problemas. Entonces, hay partes óseas, ¿sí? Sí, partes blandas en realidad, no osificadas, que se llaman fontanelas. Y esas tienen un tiempo de osificación y de fusión que, si se lleva a las condiciones normales, ¿sí? Nos va a dar un cráneo mesocefálico. Cuando esas fontanelas, ¿sí? O las suturas que tenemos entre los huesos del cráneo se cierran antes de tiempo, lo que tenemos son variaciones en la anatomía y la morfología normal del cráneo. Cuando estamos hablando de estos cráneos anchos, braquicefálicos, lo que está pasando es que se fusiona tempranamente la sutura coronal o lamboidea, ¿sí? Eso, chicos, de vuelta, acá lo decimos, después cuando las veamos nos va a quedar mucho más tranquilo para poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, con el dórico cefálico lo que está pasando es que se fusiona tempranamente la sutura sagital, ¿sí? Que se va a estar entre los dos huesos parietales. Y esa coronal, o llamada lamboidea, ¿sí? Está en esta zona, ¿sí? Entonces, si se sutura primeramente esta, son cráneos anchos. Y si se sutura primeramente esta, ¿sí? Primeramente quiere decir más temprano, tenemos, ¿sí? Este de acá que es el dórico cefálico, ¿sí? Entonces, para resumir esto, tenemos tres tipos de cráneos, ¿sí? Que van a ser el resultado de la correcta osificación, ¿sí? Y articulación entre los huesos del cráneo. Cuando todo eso se da en condiciones normales, previstas, ¿sí? Fisiológicas, digamos, tenemos lo que se denomina un cráneo de proporciones estándar, ¿bien? Eso se llama un cráneo mesocefálico. Cuando se sutura tempranamente, ¿sí? La que se llama sutura coronal o sutura lamboidea, lo que tenemos es un cráneo ancho al que llamamos brachiocefálico. Y cuando se sutura tempranamente la sutura sagital, lo que tenemos es un cráneo alargado al que llamamos dóricocefálico, ¿sí? Ahora, chicos, ¿quiere decir que la persona que tiene un cráneo braquicefálico o dólicocefálico tienen patologías? No, son variaciones anatómicas, ¿bien? Uno considera el mesocefálico como el estándar, ¿sí? Y en los otros lo que estamos viendo son variaciones, pero no quiere decir que estas personas tengan problemas, ¿bien? Después vamos a ver que hay todos estudios que se llaman cefalometrías, por ejemplo, que le hacemos nosotros en rayos, que nos pueden ver cuáles son los accidentes óseos y las proporciones que tienen las personas en el cráneo, y eso obviamente está muy asociado a los que son trastornos a nivel dentario, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otra cosa que le vamos a dar también más adelante, ¿sí? De vuelta, acá lo que me interesa es que ustedes sepan los tres tipos de cráneos, ¿sí? Grandes rasgos que tenemos: mesocefálico, brachiocefálico y dólicocefálico. Bien, estructuralmente, ¿cómo está formado el cráneo? Vamos a ver que tenemos tres tablas: tabla externa, tabla media, también llamada diploe, y la tabla interna. Tanto la externa como la interna están formadas por hueso compacto, mientras que la media está formada por hueso esponjoso. La tabla externa, ¿sí? Va a ser bien lisa y está cubierta por el periósteo, también llamado pericráneo, y a continuación lo que tenemos va a ser el cuero cabelludo. Si lo hacemos de afuera hacia adentro, estamos hablando cuero cabelludo, ¿sí? Periósteo, o también llamado pericráneo, y tenemos la tabla externa, ¿sí? Que es de hueso compacto. Luego tenemos la tabla media llamada diploe, donde es hueso esponjoso. Y finalmente la tabla interna, que de vuelta tenemos, ¿sí? Hueso compacto. En esta va a tener diferentes, ¿sí? Amoldaciones a lo que va a ser el encéfalo, entonces no va a ser completamente lisa, ¿bien? Y va a estar en contacto no con el encéfalo, sino que con la dura madre, que la dura madre es la más externa de las cubiertas meníngeas, ¿sí? Las meninges las van a ver en Anato 3, pero ya les adelanto que son tres: dura madre, aracnoides y pia madre, ¿sí? La dura madre entonces es la más externa de todas y esa es la que está en contacto con la tabla interna del cráneo.
Si recordamos, ¿sí?, del dato 1, cuando ustedes vieron las estructuras de los diferentes tipos de hueso, los huesos planos eran aquellos que estaban conformados precisamente por dos finas láminas de hueso compacto que estaban cubriendo una tabla media de hueso esponjoso. La mayoría de los huesos del cráneo, ¿sí?, sobre todo los que están formando lo que va a ser la calota, o sea, la parte de arriba, ¿sí?, son huesos planos. Por lo tanto, tiene sentido que esta sea la disposición en la cual, ¿sí?, se maneja el tejido óseo de forma estructural. Vamos con las divisiones, entonces. La primera gran división que tenemos va a ser en neurocráneo y en viscerocráneo. El neurocráneo está compuesto por la calvaria, ¿sí?, y por la base craneal. Cuando hablamos de calvaria, estamos hablando de la calota, ¿sí? Y ahí tenemos exobóveda o exocalótera, ¿sí?, y endobóveda, ¿sí?, o endocalota, ¿sí? Y cuando hablamos de la base craneal, tenemos endobase y exobase. ¿Sí? Las que sean endo son las que están en contacto, ¿sí?, con las meninges y después con lo que va a ser el encéfalo. Y todo lo que es exo es lo que está en contacto con ¿quién? Con el pericráneo y el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, neurocráneo está separado en calvaria y base craneal. La calvaria a su vez se va a dividir en endobóveda o endocalóteda y exobóveda o exocalota, mientras que la base craneal se divide en endobase y exobase. Por otro lado teníamos al viscerocráneo. En el viscerocráneo lo que tenemos es el macizo facial y la mandíbula. Bien, acá lo que estamos viendo en la imagen, ¿sí?, están pintados con colores aquellos huesos que en el adulto son 8, que son los que conforman el neurocráneo, ¿sí? Acá estamos hablando en línea general, no estamos separando en endocalota, exocalota, ¿sí?, ni en endobase ni exobase, sino que estos 8 huesos son los que tenemos que nombrar y tener en cuenta cuando hablamos de neurocráneo, que era la división más grande que hacíamos al principio, ¿sí? Ellos son entonces los que van a ser los encargados, ¿bien?, de cubrirme a las meninges y al encéfalo. ¿Cuáles son estos huesos? Tenemos, ¿sí? Vamos a empezar acá. Tenemos este hueso que está ahí, que se llama etmoides, ¿bien?, que ese es difícil de verlo porque está en la profundidad, ¿sí?, de el frontal, ¿sí? O sea, le vamos a dar una partecita de ese en lo que va a ser la endobase, ¿sí? Y después lo tenemos acá en la parte posterior de lo que va a ser la cavidad nasal. Este es un hueso impar, hay uno solo. Tenemos este hueso que está acá, que es el efenoides, ¿sí? Este también tenemos un solo hueso. Tenemos este que está acá, que es el frontal. De vuelta es un hueso impar, tenemos uno solo. Hablamos del parietal, esto tenemos dos, ¿sí?, parietal derecho y parietal izquierdo. Lo mismo con el temporal, que tenemos dos, temporal derecho y temporal izquierdo. Y por último tenemos al occipital, que de vuelta pasa a ser impar y tenemos uno solo. Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huesos que tenemos que acordarnos que forman parte del neurocráneo, ¿sí? De estos huesos, aquellos que forman la calvaria, ¿sí?, esta parte de acá arriba, ¿bien?, son principalmente huesos planos, mientras que los huesos que forman la base, los que tenemos por acá, son huesos bastante irregulares, ¿bien? Eso para tener idea por qué decíamos que la estructura de esta, ¿sí?, era similar a la de los huesos planos, como lo habíamos mencionado en las diapos pasadas. Bien, cuando hablábamos de dividir al neurocráneo, ¿sí?, en lo que iba a ser la bóveda, ¿sí?, o la calota, y lo que iba a ser la base, para hacer eso tenemos que trazar una línea que vaya desde la glabela, que es uno de los puntos craniométricos, hacia la protuberancia occipital externa, ¿sí?, en la parte de atrás del cráneo. Entonces, si trazamos esta línea de esa manera, ¿sí?, todo lo que me quede por arriba va a ser la bóveda y lo que me quede por debajo va a ser la base, ¿bien? Van a ver que si ustedes tienen cráneos en su casa o la mayoría de los que tengan para estudiar, no están cortados de esta manera, ¿sí? Porque esto lleva a cierta fragilidad y la mayoría los cortan de esta manera para estudiarlos y punto, pero no es la división anatómica correcta,
¿sí? Entonces, para uno dividir en lo que va a ser la bóveda de la base del cráneo, trazamos una línea que va desde la glabela, ¿sí?, hacia la protuberancia occipital externa. Lo que me queda por arriba va a ser la bóveda y lo que me queda por debajo va a ser la base del cráneo. Entonces, lo que tenemos acá en imagen es la parte de la bóveda del cráneo y decíamos que la separábamos en dos. Podemos tener exobóveda, que es la parte externa, y podemos tener endobóveda, que es la parte interna. Acuérdense que también le podemos decir exocalota y endocalota, lo pueden ver también de esa manera. ¿Cuáles son los huesos que están conformando esta estructura? Tenemos al frontal, tenemos a ambos parietales y tenemos a la parte superior no completa del occipital, del temporal y los que van a ser las alas mayores del efenoides. Cuando hablamos de la base del cráneo, ¿sí?, acá lo que teníamos era separado de vuelta en lo que es exobase y lo que va a ser endobase. Fíjense en que acá ya los relieves que estoy teniendo me hacen dar cuenta que estos son huesos bastante irregulares y no planos como eran los que veía en la calota. ¿Qué huesos voy a tener acá para nombrar? Voy a tener a el efenoides, ¿sí?, que es este que está acá, ¿sí?, este que está acá. Voy a tener al etmoides, que lo veo acá, ¿sí?, dentro de lo que es el frontal. Y voy a tener también parte inferior, tanto del frontal como de los parietales, ¿sí?, y el temporal, y parte de lo que es el occipital, ¿sí? Y acá lo que tenemos, esto ya, ¿sí?, lo vamos a nombrar, ¿sí?, pero esta parte de acá sería parte también de lo que sería el macizo craneofacial. Pasa que cuando hablamos de exobase, esto que nos forma el paladar óseo, los vamos a nombrar, ¿sí?, como constituyentes de la exobase, si bien esta parte de acá pertenece al macizo craneofacial. A contrapartida de lo que era esa imagen anterior, acá lo que tenemos coloreado es el viscerocráneo, ¿sí? Acuérdense que el viscerocráneo se separaba en macizo craneofacial, ¿sí?, y además mandíbula. Acá vamos a tener aquellos huesos que están formando la porción anterior del cráneo, ¿sí?, que está rodeando lo que va a ser la boca, la nariz y la mayor parte de las órbitas. ¿Por qué decimos la mayor parte de las órbitas? Porque el resto lo va a hacer ¿quién? El hueso frontal, que no pertenece al viscerocráneo. Cuando hablamos de los adultos, decimos que está compuesto por 14 huesos, ¿sí? Este hueso que está acá, esperen que voy a poner el puntero láser, ahí está. Este hueso que está acá es el vómer, ¿sí? Y ya les voy diciendo que el vómer, junto con lo que va a ser la lámina perpendicular del etmoides, es el que me forma el tabique óseo de la nariz, ¿bien? Después tenemos acá que se ve en la profundidad el palatino, ¿sí? De vuelta les voy a ir adelantando, el palatino junto con el maxilar superior me forman el paladar óseo, ¿sí? Tenemos acá el cigomático, ¿sí?, cigomático también llamado malar, bien, tenemos acá el hueso nasal, ¿sí?, los huesos nasales son dos, tenemos acá a los lacrimales o también llamados unguis, ¿sí?, tenemos al cornete nasal inferior, esto también es interesante, vamos a ver que el hueso etmoides es el que tiene, ¿sí?, a los cornetes nasales superior y medio, pero el cornete nasal inferior es un hueso individual, ¿bien? Este que está acá es el maxilar superior y por último, este que tenemos acá es el maxilar inferior, también llamado mandíbula, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos, ¿sí?, 14 en total, 2 que van a ser impares y 6 que son pares bilaterales. ¿Cuáles son los impares? ¿Sí? El vómer y la mandíbula. Del resto son todos pares, o sea, tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por eso hablamos de pares bilaterales. Y estos huesos, fíjense que son irregulares en la clasificación que teníamos de los tipos de huesos. Bien chicos, acá lo que hice fue delimitar a cada uno de estos huesos que nombramos en la diapo anterior con diferentes colores y en lo que eran las clases presenciales yo utilizaba esto en el proyector para ver si realmente ubicaban cuáles eran los huesos que teníamos representados acá. Sobre todo porque esta imagen lleva un poco más a lo que es la realidad del cráneo con los que vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, yo ahora les voy a ir mostrando, ¿sí?, recordando cuáles son cada uno de estos huesos, pero traten de
si ustedes lo están haciendo en sus casas o si tienen el PowerPoint después, de tratar de identificarlos por sí solos a ver si los reconocen. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque tener en cuenta, ¿sí?, y conocer bien la distribución espacial de estos huesos nos va a ahorrar un montón de problemas más adelante cuando estaremos estableciendo los límites, por ejemplo, de las órbitas o de la cavidad nasal. Porque si yo ya conozco dónde está, ¿sí?, este que está acá, que es el cigomático o el malar, sé que este es el unguis, sé que este, ¿sí?, va a ser el maxilar superior, ¿sí?, sé que acá tengo al etmoides, ¿bien? Este también es el etmoides. Cuando yo quiera decir, bueno, chicos, díganme cuál es el suelo de la órbita, ¿sí?, ya por verlo, me acuerdo qué huesos son, no hace falta que me lo sepa de memoria. Acuérdense que estudiar de memoria no sirve. ¿Qué tenemos acá arriba? Este es el frontal. ¿Y qué vemos acá? Las alas del efenoides, que eso después las vamos a marcar bien cuando veamos órbitas, ¿bien? Entonces, poder reconocer esto es súper importante. Vamos, ¿sí?, con lo primero, ¿sí? Acuérdense que yo siempre le digo lo mismo. Lo primero que voy a identificar es aquello de lo cual no tenga ninguna duda. ¿Cuál es el hueso más identificable de todos estos? Que yo ya lo miro y sé cuál es y no tengo duda de confundirme. Este que está acá en violeta, que es el maxilar inferior o la mandíbula. ¿Quién tenemos arriba? Su contrapartida, que es este hueso bilateral, que va a ser el maxilar superior, ¿sí? Este hueso que tenemos acá, ¿sí?, que está acá relacionado con este que es el etmoides, que no pertenece al viscerocráneo, este hueso que está acá es el vomer, ¿sí? Acuérdense que es el que les había comentado, que junto a la lámina perpendicular del etmoides formaba el tabique nasal. Acá bilateral, también hacia ambos lados, tenemos al cornete inferior. Acá en celeste tenemos el cigomático o hueso malar. Este que está acá es el lacrimal o el unguis, tanto de un lado como del otro. Estos son los huesos nasales. Y en esta visión inferior, ¿sí?, podemos ver recién ahí al palatino, ¿sí?, que también es un hueso bilateral. Este es un corte sagital, chicos, y acá están mezclados tantos huesos del viscerocráneo como del neurocráneo en los que están dispuestos, ¿sí? Yo se los puse de esa manera para que no perdieran información y supieran qué es cada uno de estos huesos que quedan marcados. ¿Qué es lo que me interesa de esta imagen? ¿Por qué se las puse en el Power? Para que vean la relación del vomer, ¿sí?, este hueso que quizás uno pierde dimensión de cómo es cuando lo ve dentro de la estructura, ¿sí? Y este hueso raro que tenemos acá, que es el palatino, que también lo encontrábamos solamente desde lo que iba a ser la exobase, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son de estos huesos del neurocráneo? ¿Sí? Tenemos al parietal, al occipital, al efenoides, al temporal, al frontal, ¿sí?, y al etmoides, ¿bien? ¿Y cuáles son huesos del viscerocráneo que tenemos acá en la imagen? Tenemos al hueso nasal, tenemos al maxilar superior, tenemos al vomer y tenemos al palatino, ¿sí? Fíjense en cómo el etmoides, ¿sí?, y el vomer articulan entre ellos, ¿sí? Como les comentaba, estos me forman el tabique nasal óseo, ¿bien? Y después, ¿sí?, lo que me interesaba es que vieran este que está acá, que es el palatino, que junto con el maxilar superior me va a formar el paladar óseo. Bien, hablemos un poquito entonces de lo que va a ser el desarrollo del cráneo. Algo de esto hemos nombrado cuando dijimos los diferentes tipos de morfología que podía adoptar, ¿sí?, el cráneo, ¿sí? Mesocefálico, braquicefálico, doplicocefálico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay algo que tiene que ver, ¿sí?, con la lógica del cuerpo en cuanto a las apófisis, ¿sí? Las apófisis son un sitio de inserción para los músculos y los ligamentos. ¿Qué pasa? Cuando nacemos, ¿sí?, en el cráneo del bebé no hay ni apófisis estiloides ni apófisis mastoides, ¿sí? Las apófisis estiloides son, esperen que pongo el puntero, estas que están acá son las apófisis estiloides, ¿sí? Y estas que estamos acá, estas son las apófisis mastoides, ¿sí? Fíjense que en el cráneo del bebé no están. ¿Por qué no están? Porque estas apófisis se generan al momento de que los músculos empiezan a crecer y empiezan a traccionarlas, ¿sí? Acá todavía no pasó eso, por lo tanto no las tenemos, ¿sí? Entonces, al momento del nacimiento no hay ni apófisis mastoides ni apófisis estiloides, ¿sí?
Y lo que estamos viendo también que es una diferencia, cuando nosotros hablábamos que teníamos una tabla externa, una tabla diploide y una tabla interna, estábamos hablando de la conformación del cráneo del adulto. En los recién nacidos, los huesos que están formando acá la calvaria, ¿sí?, van a ser lisos y van a ser unilaminares. Bien, entonces no tenemos la disposición que habíamos nombrado hace un rato en el adulto. Lo que vamos a ver, esto si alguno de ustedes dibuja, seguramente les pasa, ¿sí?, que es muy complicado si uno está acostumbrado a dibujar adultos, ¿sí?, tratar de dibujar un chico, porque las proporciones que hay en los rostros no tienen nada que ver. En los chicos vamos a ver que el cráneo, ¿sí?, proporcionalmente al resto de la cabeza, va a ser mucho más grande. Pero, ¿sí?, la proporción facial con respecto a lo que va a ser la calvaria va a ser, ¿sí?, mucho más pequeña, ¿bien? Eso tiene que ver con que tanto el encéfalo como los ojos tienen un desarrollo mucho más precoz, ¿sí?, que lo que se están desarrollando los maxilares, la mandíbula y los senos paranasales, ¿sí? Además de que las fosas nasales son chiquititas, ¿sí?, y obviamente no tienen ninguno de los dientes, ¿sí?, las erupciones dentarias, ¿bien? Vamos a ver que, entonces, para que esto se transforme en esto, ¿sí?, hay todo un proceso de crecimiento y de transformación. Esto va a ser de forma más exponencial en los primeros 2 años de vida de los chicos, ¿sí? Y cuando ya llegan a los 7 años de edad, ahí más o menos el cráneo de los nenes, ¿sí?, alcanzan las proporciones de un adulto, ¿sí?, muy similares a los de un adulto. Y si alguno de ustedes tiene todavía 18 años, ¿sí?, 19 años, ¿sí?, están enganchados recién después del secundario, todavía sus cráneos no terminaron de desarrollarse. Se dice, se estima que hasta los 20 años de edad más o menos todavía sigue en desarrollo el cráneo, ¿sí? Ahora, eso es cuando llegamos desde que nacemos hasta la edad adulta y luego se sufre también un proceso de involución. En la edad avanzada, en los adultos mayores, vamos a ver que el cráneo empieza a disminuir su espesor, ¿sí? Tanto el maxilar como la mandíbula se retraen, se van un poquito más para atrás y empezamos a perder la dentición, se empiezan a reabsorber los procesos alveolares, que es donde están insertados los dientes, ¿sí?, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y en los chicos, ¿qué es una de las cosas, ¿sí?, que realmente permite este desarrollo? Que yo les había comentado también hace un rato, de que en el momento de nacer, el cráneo no es una bóveda impenetrable, ¿sí? Porque si fuera de esa manera, no daríamos lugar a la evolución, al crecimiento del encéfalo, y eso sería incompatible con la vida, con el buen desarrollo de los humanos, ¿bien? Entonces, vamos a ver que tenemos las fontanelas, ¿sí?, la famosa mollera que decía la tía Rosa, no le toques que le tocas el cerebro al nene, no le toques la cabeza, ¿sí? Y eso es porque son puntos blandos no osificados al momento del nacimiento, ¿sí? Que lo que me están viendo, ¿sí?, son separaciones entre los huesos del cráneo del bebé, todavía no terminaron de fusionarse todos los huesos, ¿sí? Todavía tengo ahora de cosa, ¿sí?, tejido, ¿sí?, fibroso, ¿sí?, son capas gruesas de tejido fibroso, pero no es hueso, ¿sí? De esta manera que uno puede todavía hacerle una ecografía, ¿sí?, a nivel craneal a los bebés para poder evaluar cómo se desarrolla el encéfalo, ¿sí? ¿Y cuál es la función que tiene esto? ¿Sí? Por un lado, una que yo les vengo diciendo, que es permitir el crecimiento del encéfalo. Si yo no tengo este nivel de laxitud para poder crecer, sería imposible. Y segundo, chicos, que si estamos hablando de parto natural, el canal de parto, ¿sí?, en las mujeres no es extremadamente extenso. Uno puede dilatar, etcétera, pero hay que acomodar también a que, ¿sí?, están pasando dos estructuras que tienen que tener algo de flexibilidad, si no, o termina lastimado el bebé o terminaríamos muy lastimadas las mujeres. Entonces, otra de las funciones biológicas que tienen las fontanelas, ¿sí?, es permitir el paso del bebé por el canal de parto. Y esto, si alguno vio o tiene hermanitos o tuvo hijos, ¿sí?, vieron que en las películas de Hollywood salen los bebés, están bañados, inmaculados, ¿sí?, ya los pelaron, son rositas, ¿sí?, o están perfectitos, ¿bien? No tienen una gota de nada.
Bien, eso es Hollywood, ¿sí? En la realidad hay un montón de bebés que las cabezas están un poco deformadas, dependiendo también de cómo fue el trabajo de parto, porque justamente, ¿sí? Permiten pequeñas variaciones en la conformación de la cabeza, después se acomodan, ¿no? Pero es para que pueda pasar por el canal de parto esa cabecita del bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fontanelas? Puntos blandos no osificados de tejido fibroso que representan espacios entre los huesos del cráneo del bebé. ¿Cuáles son las funciones? Permitir el paso del bebé por el canal de parto y permitir el crecimiento del encéfalo. Bien, y en cuanto a cuáles son esas fontanelas, vamos a ver que tenemos dos fontanelas impares y tenemos dos fontanelas que son pares, ¿sí? Las impares van a ser esta que tenemos acá, que se llama fontanela anterior o también conocida como bregma, ¿sí? Y esta que es la fontanela posterior o también conocida como lambda, ¿sí? Y acá tenemos el tiempo natural, ¿sí? De osificación, ¿sí? 18 a 24 meses en que empieza a cerrarse y 2 a 12 meses en que empieza a cerrarse un poco más esta. Y las que son dobles, o sea, tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es esta que está acá, que es la fontanela esfenoidal, y esta que está acá, que es la fontanela, ¿sí? Mastoidea, ¿sí? Tenemos entonces esfenoidal a los 2 o 3 meses empieza su proceso de osificación, y la mastoidea también a los 2 o 3 meses, ¿sí? Bien, entonces chicos, acá lo que hice fue armarles un mini atlas con absolutamente todos los huesos que vamos a tener en el cráneo. Con respecto a esto, sí, excepto los huesecillos del oído que no los tenemos acá, que no los vamos a nombrar, el resto vamos a ubicarlos a cada uno de ellos, recordar si son pares o impares, ¿sí? Tienen en las diapositivas de introducción con qué otros huesos se articulan, de vuelta esta importancia de ubicarme dónde están, ¿bien? Ahora, va a haber algunos en los que vamos a entrar en detalles, con algunos accidentes o con algunas estructuras que se forman a raíz de ellos, y hay otros en que los vamos a poder pasar por alto sin entrar en demasiados detalles. Ustedes de vuelta tienen este material, ¿sí? Lo pueden leer tranquilos en sus casas, pero no les voy a preguntar absolutamente todos los accidentes óseos de todos estos huesos porque sería una locura, ¿sí? Entonces presten atención que yo les voy diciendo qué es lo que me importa de cada uno de estos huesos. Empezamos con el frontal, ¿sí? Este hueso pertenecía al neurocráneo, ¿sí? Es un hueso plano, es impar, tenemos uno solo, ¿sí? Y está ubicado en la zona antero-inferior del cráneo, ¿sí? ¿Con quién articula? Articula con ambos parietales, ¿sí? Este que está acá es el parietal, tanto ¿sí? Derecho como izquierdo. Articula con el efenoides, ¿sí? Que está ahí justo para atrás, lo vamos a ver acá, ahí vemos las alas en el costadito. Articula con el etmoides, acuérdense que decíamos ¿sí? Que acá metido iba a estar el etmoides, con los huesos propios de la nariz, ahí abajo, con ambos maxilares superiores, ¿sí? Tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Con los cigomáticos, ¿bien? Y con los lacrimales o también llamado unguis. Bien, y acá tenemos, sí, a los accidentes óseos del hueso frontal. ¿Cuáles son algunos para tener en cuenta? ¿Sí? Aquellos que nos dan cuenta de las relaciones que tiene este hueso con los demás huesos que estamos nombrando. Fíjense, tenemos acá borde parietal. Recordábamos que este hueso frontal articulaba tanto con el parietal derecho como con el parietal izquierdo. Entonces todo esto va a ser el borde parietal, ¿sí? Tenemos acá también la cara temporal articulada con este hueso, ¿sí? Acá la apófisis cigomática, ¿sí? Para articular con el hueso cigomático o también llamado malar. Espina nasal y porción nasal. Acá articula con quién? Con los huesos propios de la nariz, ¿sí? Tenemos por este lado, ¿sí? La fosa para la glándula lacrimal, ¿sí? Sabemos que también articula con los lacrimales o también llamados unguis, ¿sí? Acá tenemos escotadura etmoidal, foramen etmoidal anterior, con quien articulaba con el etmoides, ¿bien? Con lo único que no tenemos acá información de que esté articulando, ¿sí? Va a ser con el
va a ser con el maxilar superior, ¿sí? Que no tenemos ningún accidente que nos haga recordar eso. Y por fuera de estos accidentes, ¿sí? Tenemos aquellos que son interesantes, bien propios de este hueso, ¿sí? Por un lado, la glabela, que la estamos viendo acá y la estamos viendo acá. Este es un punto craniométrico. ¿Y por qué decimos que es interesante recordarlo? Lo acabamos de utilizar hace un ratito para esa división, junto con la protuberancia externa del occipital, para separar en lo que era neurocráneo de viscerocráneo, ¿sí? Entonces es un punto craniométrico que es interesante recordar dónde está, ¿sí? También tenemos esto que está acá, que es el arco superciliar, ¿sí? Ahí tendríamos, ¿sí? Donde están marcadas, parecido donde están nuestras cejas, ¿sí? Superciliar, ¿bien? Y tenemos obviamente acá todo lo que es la escotadura supraorbitaria, ¿sí? En borde supraorbitario sabemos que este hueso va a estar relacionado con ¿quién? Con las órbitas. Lo que tenemos acá en pantalla es el parietal, hueso plano, par, que forma parte de lo que va a ser la bóveda del cráneo, ¿sí? Está ubicado entonces en la zona lateral superior. Va a articular hacia adelante con el frontal, hacia ambos costados con su parietal opuesto, hacia posterior con el occipital, ¿bien? Y hacia lo que va a ser la zona inferior anterior con el efenoides, media con el temporal, ¿bien? Bien, este es un hueso bastante tranquilo, donde no nos va a interesar demasiado entrar en detalles, ¿sí? Fíjense de vuelta que los accidentes nos están muchoneando un poco con quién articula. Acá estamos hablando de los bordes, ¿sí? Borde occipital, borde sagital, ¿sí? Borde frontal. Y acá que dice borde escamoso, ¿sí? Esto es para articulación con el temporal. Bien, ¿qué me interesa de acá? Más que nada que tengan en cuenta esto que está acá, ¿sí? Esto es lo que se llaman hojas de higuera, bien, si lo conocemos de esa manera, en realidad son los surcos para la arteria meningia media. Estos son los accidentes que tenemos en la endocalota. Fíjense que esta es la cara interna, que está bueno que lo conozcan. El hueso occipital es un hueso irregular, impar, que está ubicado en la zona posteromedial del cráneo, ¿sí? Este pertenece a la base del cráneo. Se va a articular con ambos parietales, con el efenoides y con ambos temporales. Bien, este es un hueso interesante porque aloja tanto al encéfalo como al cerebelo. Vamos a ver que tiene fosas cerebelosas y fosas, ¿sí? Cerebrales, bien, y además tiene como accidente en él ese que está ahí, que es el agujero magno o agujero occipital. Bien, este es un hueso en el cual los accidentes nos van a interesar bastante porque es uno de los componentes que tenemos para marcar cuando hablamos de endobase y hablamos de exobase, ¿sí? Entonces, uno de los accidentes más sencillos y el primero que puedo nombrar es este que está acá, que va a ser el foramen magno o agujero magno, ¿sí? Después, inmediatamente de ese tengo el que está acá, que es la protuberancia occipital externa. Este accidente que ya lo hemos nombrado varias veces, ¿sí? Después tenemos otro que conozco, esta es obviamente la exobase, ¿sí? Tenemos acá a los cóndilos del occipital, ¿sí? De este lado y de este lado. Esos lo conocíamos con la articulación, ¿sí? Atlanto-occipital, ¿sí? Acuérdense del atlas, que era la primera vértebra cervical, que articulaba con los cóndilos del occipital, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, la apófisis yugular, ¿sí? Acuérdense que la vena yugular interna, ¿sí? Nacía de esta zona, ¿bien? Las líneas nucales, línea nucal, ¿sí? Superior, línea nucal inferior, ¿bien? Y ahora, interesante, cuando estamos hablando de la porción interna, les acaba de decir, tenemos hacia superior las fosas que son cerebrales, ¿sí? Y más hacia inferior estas que son las fosas cerebelosas, ¿bien? Y acá que se marca una especie de cruz, lo que tenemos acá es la protuberancia occipital interna, que queda marcado por esa parte porque acá tenemos, en cuanto a lo que es vascular, lo que se llama la prensa de erófilo, ¿bien? O la confluencia de un montón de los senos de la dura madre, que son repliegues en esta meningia donde circula sangre venosa, ¿bien? Después tenemos una porción basilar, ¿sí? Y un montón de otras cosas que las vamos a ver mucho mejor cuando veamos este hueso con respecto a endobase y exobase.
Bien, acá tenemos al efenoides, ¿sí? Un hueso impar, sumamente irregular. Dependiendo del humor, le podemos decir que tiene forma de mariposa o forma de murciélago. Lo importante es saber que eso nos determina que va a tener alas, ¿sí? Por eso los anatomistas le han puesto este nombre. Está ubicado en la base craneal, ¿sí? No en la endobase, en la base craneal, ¿sí? Articula con el frontal, con el etmoides, con el temporal y con el occipital. Y sumamente importante en este es que podemos destacar una región que se llama silla turca, ¿sí? La silla turca es la zona del efenoides que está alojando a la glándula, ¿sí? Hipófisis o también llamada glándula pituitaria, ¿bien? Este hueso va a estar conformado por un cuerpo, por alas mayores, alas menores, ¿sí? Y en la endobase vamos a ver a las apófisis pterigoides. Bien, chicos, acá hay un montón de accidentes. Vamos a aquellos que está bueno poder identificar, ¿sí? Esto es una visión anterior, esto es una visión posterior de este hueso, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo, bien, estamos hablando de que estas van a ser las alas mayores y esto que tenemos acá van a ser las alas menores, bien. Entre el ala mayor y el ala menor tenemos esto que está acá, que es una fisura orbitaria, forma lo que es la fisura orbitaria, ¿sí? Superior, ¿bien? Otra cosa importante es esto que tenemos acá, que estas son las apófisis pterigoides, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que va a ser el gancho pterigoideo, ¿sí? Tenemos acá la escotadura pterigoidea y esta que está acá que es la lámina lateral. Todo esto es lo que uno llama y dice, ¿sí? Apófisis pterigoides, ¿bien? Entonces, eso más que nada es lo que está bueno que tengan en cuenta acá, ¿sí? Ahora vamos a lo que realmente me interesa, que tiene que ver con los límites de esta región que está acá, que va a ser la silla turca. Entonces, como les comentaba, ¿sí? La silla turca va a ser esta porción del efenoide donde se aloja esta glándula pituitaria o también llamada glándula hipófisis. Esta es una glándula extremadamente importante para la regulación del metabolismo del cuerpo, ¿sí? Pertenece a las glándulas más importantes del sistema endocrino que tenemos los seres humanos, ¿bien? Como tal, es encargada de producir un montón de hormonas, ¿sí? Y de regular la secreción de hormonas producidas por el hipotálamo, ¿bien? Entonces, vamos a ver, ustedes cuando tengan endocrino, ¿sí? El cuatri que viene, y si no lo tienen el cuatri que viene, en anato 3 lo van a tener en fisiopatología, ¿sí? Cuando se hablan de patología del sistema endocrino, van a ver que es tan importante la hipófisis que cuando hablamos del buen funcionamiento glandular, de todas las glándulas del cuerpo, se arma de un eje que es hipotálamo, hipófisis, glándula blanco, ¿sí? Entonces, extremadamente importante esta, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen, creo que ya se los dije, si no, bueno, aprovecho y se los repito ahora, que cuando hablamos de glándulas, ¿sí? Tenemos a grandes rasgos dos tipos de glándulas. Glándulas que son endocrinas y glándulas que son exócrinas. Las glándulas que son exócrinas vuelcan su contenido a cavidades y conductos, como son por ejemplo las glándulas salivares. Mientras que las glándulas que son endocrinas vuelcan su contenido a la sangre y su contenido tiende a ser generalmente hormonas. En este caso, la hipófisis es una glándula endocrina, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay una diferencia entre lo que va a ser la estructura de una persona viva y lo que estamos describiendo acá cuando estamos hablando de ¿sí? Restos cadavéricos. Bien, en las personas vivas, como la hipófisis tiene esta gran importancia reguladora del metabolismo, produce un montón de hormonas y tiene que volcarlas a la sangre, vamos a ver que está inmersa en estos que están acá, ¿sí? Que son los senos cavernosos. Bien, entonces estos senos cavernosos, después cuando ustedes vean anato 3 van a ver cómo es toda la vascularización a nivel del encéfalo, ¿sí? Pero si bien hay pequeñas venas, ¿sí? Los senos venosos, ¿sí? Son los que me están dando la mayor parte del drenaje del cerebro, ¿bien? Del encéfalo. Entonces, eso en cuanto a la glándula hipófisis, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los límites de la silla turca? Esto seguramente ustedes lo vieron en técnicas, pero por las dudas los vamos a recordar ahora, ¿sí? Hacia anterior tenemos esta estructura que está acá, que se llama quiasma óptico, ¿sí? Hacia posterior, esta estructura que está acá es la lámina cuadrilátera. Hacia laterales tenemos los canales cavernosos, que son estos surcos donde antes tenía estos senos cavernosos, ¿bien? Y tenemos vértices
dos vértices anteriores y dos vértices posteriores, que son las llamadas apófisis clinoides, ¿sí? Estas que les habíamos nombrado cuando vimos vascularización del cuello y decíamos que la arteria carótida interna ingresaba al cráneo y se bifurcaba en su colateral, que era la oftalmica, y en sus terminales, al nivel de la apófisis clinoides anteriores, ¿bien? Entonces ahora ya sabemos dónde estaba esa, ¿sí? Esas apófisis clinoides, ¿bien? Hay variaciones morfológicas de la silla turca que son normales, ¿sí? Puede ser bien redonda, puede ser oval, puede ser plana, ¿sí? Pero conocer esto, ¿sí? Sobre todo cuando uno hace después un cráneo perfil, tiene que ver mucho con hacerlo bien y ver cómo está la estructura de la silla turca, porque la hipófisis dentro de todas sus regulaciones tiene que ver mucho con el crecimiento de las personas, ¿sí? De los chicos. Fíjense que una de los pares que se hacen de modo de estudio son cráneo perfil y edad ósea, ¿sí? Esa edad ósea que se hacía a 75 centímetros, la mano izquierda del paciente, ¿sí? Y de esa manera uno podía comparar, ¿sí? En el cráneo perfil si había alguna alteración a nivel de esta glándula, ¿sí? Observando qué cosa, la morfología del contorno de lo que va a ser la silla turca. Y a nivel de la mano del paciente uno podía comparar cómo estaban osificados los huesos, y hay un libro grande donde tenemos, ¿sí? Según la edad y el desarrollo normal que tendría que tener ese paciente, y uno compara, el médico en realidad compara entonces la imagen que uno adquirió, ¿sí? Radiológicamente con la imagen de este libro para ver si ese paciente se está desarrollando en condiciones normales, ¿sí? Entonces eso para que tengan una idea de la importancia de la silla turca, ¿sí? Para nosotros incluso en lo que es radiología, ¿sí? Que lo utilizamos y que lo conocemos y que tiene que ser algo que ustedes puedan reconocer y saber de qué están hablando. Este que tenemos acá es el hueso temporal, ¿sí? Este es un hueso par, sumamente irregular, está ubicado en la zona lateral inferior del cráneo. Va a articular con el occipital, con el parietal, con el efenoides, con el cigomático y con la mandíbula, ¿bien? Y ojo acá que hay una distinción entre el temporal del adulto y el temporal de los infantes o neonatos, ¿sí? Los recién nacidos, ¿bien? Esto tiene que ver con que este hueso se va a separar en tres porciones, ¿bien? En los adultos, estas porciones se van a llamar porción escamosa, porción petrosa y porción mastoidea, ¿bien? En los niños, si ustedes recuerdan cuando hablamos del desarrollo del cráneo, decíamos que las apófisis mastoideas todavía no estaban desarrolladas. Entonces, cuando hablamos de dividir al temporal en un neonato, vamos a distinguir la porción escamosa, la porción petrosa, y en vez de tener porción mastoidea, a esta porción se le va a llamar porción timpánica, ¿sí? Entonces, en el adulto, porción escamosa, petrosa y mastoidea. En el neonato o en el infante estamos hablando, ¿sí? De escamosa, petrosa y timpánica. Y esto nos tiene que estar sonando algo, ¿sí? Que en este hueso es donde encontramos a todo lo que es el oído, ¿sí? El oído externo y el oído interno. Bien, chicos, lo que tenemos acá, ¿sí? De vuelta hay un montón de accidentes, ¿sí? Este es un hueso temporal de un adulto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos entonces lo que va a ser la apófisis mastoidea, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? Entonces esta porción. Acá está la apófisis estiloides, ¿sí? Este es el conducto auditivo externo, ¿sí? Otra cosa importante, este está acá, que es la apófisis cigomática del temporal, ¿bien? Esos como algunos accidentes importantes para reconocer. Apófisis mastoidea, apófisis estiloidea, conducto auditivo externo, ¿sí? Y acá apófisis cigomática, ¿bien? Acá que estamos viendo, ¿sí? Una vista interna, ¿sí? Lo que estamos viendo, esto que está acá, es el famoso peñasco, ¿sí? Esa es la porción petrosa. Y acá entonces estamos viendo qué cosa, el conducto auditivo interno, ¿sí? Y acá, sí, esta es una visión un poco rara, ¿sí? Pero sumamente importante, acá tenemos la fosa yugular. Vamos con el etmoides. Este es un hueso irregular, también impar, hay uno solo, ¿sí? Está ubicado en la base craneal, ¿bien? Va a articular con el frontal, articula con el efenoides, con el vomer, con los huesos nasales, con el lacrimal y con el palatino.
¿Qué es lo interesante de esto? ¿Sí? Este dibujo que está acá, ¿sí? Este dibujo que está ahí, ¿sí? Estaría siendo una representación de la forma que tiene este hueso, ¿sí? Vamos a ver que está formado por una lámina que va a ser perpendicular, esta que está acá, ¿sí? Donde vamos a ver que en la superficie interna, en lo que va a ser la endobase, sobre lo que va a ser el frontal, tenemos esta que es la apófisis cristale, ¿sí? Y hacia lo que va a ser la cavidad nasal, ¿sí? Esta lámina perpendicular articula con este hueso que era el vomen, ¿sí? Y va a formar la porción ósea del tabique nasal, ¿sí? Después tenemos una lámina, ¿sí? Que va a ser horizontal, ¿sí? A la que vamos a llamar lámina cribosa porque tiene un montón de agujeritos, ¿bien? Y fíjense en que tiene sentido porque esta parte de acá está bastante relacionada con lo que va a ser la cavidad nasal. Entonces vamos a ver que por esta lámina cribosa van a pasar un montón de células olfatorias que se prolongan en la cavidad nasal, ¿sí? Justamente olfatoria para el olfato. Y después tenemos dos masas laterales, ¿bien? ¿Sí? Y estas masas laterales lo que es importante es que podemos distinguir, ¿sí? Ven acá que hay como un montón de agujeritos, ¿sí? Eso quiere decir que están neumatizadas. Acuérdense que vamos a hablar de un seno, ¿sí? De los senos paranasales, y hay uno de esos senos que eran los senos etmoidales, ¿bien? Eso lo veo entonces en estas que son las celdillas etmoidales que están neumatizadas, que quiere decir que tienen, ¿sí? Aire en su interior. Y en estos masas laterales voy a poder distinguir a los dos cornetes superiores, ¿sí? Cornete superior y cornete medio, ¿sí? El espacio entre ambos cornetes se va a llamar meato, ¿sí? Entonces, cornete superior, cornete medio, meato medio. Y este que está acá, fíjense que está en otro color, este es el cornete inferior, que ese es un hueso independiente, no pertenece al etmoides, ¿sí? Solamente el cornete superior y el cornete medio pertenecen a las masas laterales del etmoides. El cornete inferior es un hueso independiente. Esto que estamos viendo es una visión superior, acá lo estamos viendo desde costado, ¿bien? Esta sería la apófisis cristagali que les estaba comentando, la lámina cribosa, ¿bien? Estas son las masas laterales donde empezamos a ver ahí las celdillas etmoidales, ¿bien? Y eso sería lo más importante. Y acá esta que tenemos que es la lámina perpendicular, la que se está articulando con ¿quién? Con el vomer. Podemos hablar acá del cigomático, también llamado malar. Este es un hueso irregular, es un hueso par, está ubicado en la zona más externa del macizo facial, ¿sí? Este pertenece al viscerocráneo. Va a articular con el frontal, va a articular con el temporal, con el efenoides y con los maxilares, ¿sí? Cada uno con su maxilar, ¿sí? Y este va a originar lo que se llaman los pómulos, ¿sí? Estas prominencias que tenemos en las mejillas. Entonces, fíjense, acá tenemos apófisis frontal, que está articulando acá con el hueso frontal, ¿sí? Acá tenemos toda esta parte que me habla de eminencia orbitaria, cara orbitaria, orificio, ¿sí? Cigomático orbitario, ¿sí? Obviamente cuando hablemos de órbitas, este hueso lo vamos a nombrar, ¿sí? Y más que nada de acá otra cosa importante es esta que es la apófisis temporal del cigomático, ¿sí? Que cuando vamos a hablar de lo que se llama arcada cigomática, ¿sí? Eso también lo vamos a describir cuando veamos, ¿sí? Exobase. Vamos a hablar de apófisis temporal del cigomático y apófisis cigomática del temporal para hablar de esa arcada, ¿sí? Entonces ¿sí? Anótenselo que ¿sí? Fíjense en cara temporal, bien, apófisis temporal, este es uno de los accidentes que vamos a nombrar después. El maxilar superior es un hueso irregular, es un hueso par bilateral, ¿sí? Está ubicado bien en la zona central del macizo facial, ¿sí? Va a articular con el frontal, con el etmoides, con el palatino, con el nasal, con el lagrimal, con el cigomático, con los cornetes, con el maxilar opuesto, ¿sí? ¿Por qué articula con tantos? Porque está bien en el medio de todo este tema que estamos viendo, ¿sí? Este es el segundo hueso más grande del viscerocráneo. ¿Cuál es el hueso más grande? La mandíbula, ¿sí? Y seguida de la mandíbula, este que está acá, que es el maxilar superior. Bien, en cuanto a este, ¿sí? Una de las cosas que me interesa marcarles, de vuelta es esto que está acá.
apófisis frontal, ¿sí? Que está articulando con este hueso del neurocráneo, ¿bien? Y acá tenemos también lo que es el borde infraorbitario. Entonces, este es otro de los huesos que vamos a nombrar cuando delimitemos a las órbitas, ¿bien? Otra cosa importante es esto que están acá, ¿sí? Estas son las apófisis alveolares y las eminencias alveolares. Fíjense en que es aquel lugar donde están articulando ¿quiénes? Los dientes. Y acá estamos viendo tres visiones de este hueso. Este es un corte sagital, esto estamos viéndolo desde abajo y acá lo estamos viendo desde arriba. ¿Por qué les pongo esto? ¿Sí? Más allá de la cantidad de accidentes que están acá, ¿me interesan esos? No. Lo que quiero que vean acá es cómo articula con estos huesos que son el palatino. Palatino, decimos estos porque tanto como el maxilar superior también son huesos bilaterales, ¿sí? Y esto que se está formando acá es el paladar óseo, ¿sí? Maxilar superior y palatino me forma entonces lo que va a ser el paladar óseo, ¿sí? Fíjense que acá sí llegan a ver que está el celestito un poquito más oscuro. Bien, la diferencia entonces en lo que es el maxilar superior y esto que es el palatino. Y entonces, ya que lo nombramos, ¿sí? El palatino es un hueso irregular, es un hueso par bilateral, está ubicado bien posterior al maxilar superior, va a articular con el efenoides, con el etmoides, con el maxilar superior, con el corneta inferior, con el vomer y con el palatino opuesto, y junto al maxilar superior forma el paladar duro o también llamado paladar óseo. Fíjense que este es un hueso extremadamente raro, ¿sí? De acá me interesa hacerles notar una sola cosa, que es esto que está acá, que es la apófisis orbitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hueso lo perdemos de vista en lo que es la estructura del viscerocráneo, pero cuando hablemos de las órbitas vamos a ver que justamente esta apófisis orbitaria aparece ahí. Entonces, cuando hablemos de órbitas también vamos a hablar de este hueso palatino, ¿sí? Esto para que no se olviden, porque si no, como es muy chiquitito lo que aparece, ¿sí? Uno tiende a olvidarse de que este hueso también forma parte de las órbitas. Hueso lacrimal o unguis también es un hueso irregular, par bilateral, ¿sí? Está ubicado lateral hacia los huesos nasales, ¿sí? Articula con el frontal, con el etmoides, con el maxilar superior y con los cornetes, ¿sí? Y este es el hueso más pequeño del viscerocráneo. Si decíamos que la mandíbula era el hueso más grande del viscerocráneo, ¿sí? Lo opuesto sería el lacrimal o también llamado unguis. Este es el más chiquitito de todos los huesos del viscerocráneo. Acá después si quieren chusmensen los accidentes que tienen. Esto es algo que no les voy a preguntar, chicos, que me digan los accidentes del lacrimal. Tenemos el nasal, ¿sí? Este es un hueso irregular, también par bilateral. Está ubicado en la zona anteromedial superior del macizo facial. Va a estar articulando con el frontal, con el lacrimal, ¿sí? Con el etmoides, con el maxilar superior y con su opuesto, ¿bien? Y este es importante porque va a estar formando, ¿sí? Parte de la estructura de lo que es la nariz, prestándole inserción a los cartílagos de la nariz, ¿sí? La parte cartilaginosa de la nariz utiliza los huesos nasales para insertarse. Bien, acá están, ¿sí? También les decimos huesos propios, de esa manera también los conocemos en las adquisiciones radiográficas. Y acá está la relación que tienen con quienes, con los cartílagos de la nariz. Que los cartílagos de la nariz son el cartílago lateral, el cartílago aler y este que está acá que es el septum, ¿sí? Que en la mayoría de veces los aritos, ¿sí? Perforan este cartílago que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense en la relación que tiene de inserción, ¿sí? De estos cartílagos, acá estos que son los huesos propios, ¿sí? O también llamados huesos nasales. El cornete inferior, este es un hueso individual, ¿sí? Irregular, par bilateral, ¿sí? Que está ubicado en la superficie interna de lo que va a ser la cavidad nasal, ¿sí? Este es como si fuera un pergamino, ¿sí? De lámina de hueso esponjoso. ¿Y por qué decimos pergamino? Porque está como enrollado sobre sí mismo. Vamos a ver que está articulando con el maxilar superior, con el lacrimal, con el etmoides, ¿sí? Y con el palatino. Bien, fíjense en que no hay mucho para decir con respecto a este hueso, es muy chiquitito también, ¿sí? Ahí enrollado, bien hueso esponjoso. Y fíjense que lo que tiene son apófisis, que me están diciendo con quién está articulando. Apófisis etmoidal, lagrimal, ¿sí? Y maxilar. Este que tenemos acá es el hueso vomer,
¿sí? Se está metido bien ahí en la profundidad del viscerocráneo, ¿sí? Es un hueso irregular, es impar, tenemos uno solo, ¿sí? Está ubicado entonces en la zona posterior inferior de la cavidad nasal. Articula con el efenoides, con el etmoides y con el palatino, ¿sí? Y este ya lo veníamos nombrando porque junto con la lámina perpendicular del etmoides formaba el tabique nasal óseo, ¿bien? Eso es algo que necesito que lo recuerden también. De vuelta, chicos, acá lo estamos viendo, ¿sí? Alas del Bomer, ¿sí? El surco, la cresta, ¿sí? La porción cuneiforme. No me interesan estos accidentes, ¿sí? Se los pongo de vuelta para que les quede completo todo lo que sería este mini atlas y para que se lleven en la vista cómo sería la visión. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Desde lo que sería lateral, ¿sí? Y fíjense en que acá dentro de este hueso para arriba tendría la articulación con quién, con el etmoides, ¿sí? Justamente con la lámina perpendicular. Bien, y el último hueso que nos queda para hablar de este mini atlas es la mandíbula, o también llamado maxilar inferior. Este es un hueso irregular, es impar, tenemos uno solo, está ubicado en la zona inferior del viscerocráneo y atención con esto, la mandíbula articula únicamente, solamente, exclusivamente con el hueso temporal, ¿sí? Solo con el temporal. ¿Por qué les digo esto de esta manera? Les pongo énfasis. Porque la tentación está de decirme que articula con el maxilar superior, ¿sí? Porque uno piensa en que mordemos, ¿sí? Y se confunden eso, no me pregunten. ¿Por qué? Con una articulación, ¿bien? Pero atención con esto. Pregunta de examen, ¿con quién articula la mandíbula? Solamente con el temporal, ¿bien? Ese hueso entonces ya lo habíamos dicho, más grande, ¿sí? Y el único hueso móvil de todo el viscerocráneo. Bien, entonces cuando hablamos de la mandíbula sabemos que tiene un cuerpo, tiene una rama. En la rama vamos a poder distinguir tres estructuras. Hacia posterior, la apófisis condilar o el cóndilo de la mandíbula. Hacia anterior, con esta forma de piquito, tenemos a la apófisis coronoides, ¿sí? Y entre estas dos estructuras se forma acá una escotadura a la que llamábamos escotadura, ¿sí? Mandibular. En este punto de unión, ¿sí? De el cuerpo con la rama de la mandíbula, tenemos el ángulo de la mandíbula, también llamado gonio, ¿sí? Estamos viendo que acá tenemos una región que es la porción alveolar, donde tenemos todos los arcos alveolares y las eminencias alveolares para que se inserten los dientes, ¿bien? Acá tenemos, ¿sí? El mentón, ¿sí? Con la protuberancia mentoniana, ¿bien? Y esto es lo que podemos más que nada decir ahora de estas, ¿sí? Vistas que son anteriores, ¿sí? Y también lateral como es esta. Acá, sí, atención con esto, volvemos a repasar algunos accidentes que ya habíamos nombrado y que yo les había dicho que nos sirven para recordar cuáles de esos músculos del cuello del triángulo anterior iban a ser los supraioideos, ¿sí? Que tenían relación con quién, justamente con la mandíbula, ¿sí? Acá estamos viendo, ¿sí? Una porción interna de la mandíbula, ¿sí? Fíjense, acá tenemos esta que está acá, que es la línea miloioidea, ¿sí? Fíjense cómo se extiende por todo lo que está acá para que este músculo que se inserta ahí me haga el piso de la boca, ¿sí? Tenemos acá las apófisis geni, ¿sí? O genioideas, geniculadas, ¿bien? La fosita digástrica, ¿bien? De ese lado, ¿sí? Acá tenemos la fosita submandibular, ¿bien? Y de vuelta podemos ver acá lo que es el ángulo de la mandíbula, el gonio. Volvemos a hablar acá a lo que va a ser la apófisis condilar o el cóndilo de la mandíbula, la escotadura y la apófisis coronoidea, ¿sí? Seguimos viendo acá las eminencias alveolares, ¿sí? Y acá tenemos una cosa que se llama tuberosidad pterigoidea, ¿sí? Que es una parte donde está, ¿sí? Para atrás, lo relacionamos con quién, con el efenoides. Bueno chicos, les separo entonces este Power en dos, ¿sí? Cortamos acá esta primera parte después de haber visto todo lo que es, ¿sí? Introducción, ¿sí? Las divisiones que tenemos, el desarrollo, ¿bien? Y después estas explicaciones que vimos recién con el mini atlas que teníamos, ¿bien? Y entonces ya en la segunda clase que tenemos, ahí liquidamos por completo este tema y damos por terminado por completo todos los temas de esta cursada.
Así que bueno chicos, como siempre, no se queden con dudas, cualquier cosa que no se haya entendido, saben que tienen disponibles todos los canales de comunicación para hacérmelo saber. Así que bueno chicos, les dejo un beso enorme, nos vemos en el próximo Power.